Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Amén. Vamos a tener una palabra de oración y pedir del Señor su respaldo en esta mañana, que su palabra esté acompañada con la unción que viene de Él. Soberano Señor Jesucristo, te damos gracias porque tú has sido bueno. A bien has tenido, Señor, regalarnos una nueva oportunidad, un nuevo espacio para compartir en tu presencia. Gracias, Señor, por cada hermano, por cada familia, por cada pastor, Señor, que unidos en estos momentos, Padre bueno, queremos oír tu palabra, Señor, queremos oír ese mensaje que produce vida, que produce fe, que produce ánimo, mi Señor. Es tu palabra preciosa, Señor, que la guía tuya, la guía de tu Espíritu Santo, oh Jesús, la unción tuya fluya en bendición en esta mañana. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, ¿qué somos? Somos cristianos. Y de pronto vivimos como cristianos, pero en cierta manera no sabemos realmente qué es ser cristianos. Para muchos, quizás ser cristianos implica pertenecer a una organización no católica, para otros implica ir al templo, para otros implica, para las damas de pronto no maquillarse, utilizar falda, y bueno, para los hombres de pronto vamos a decir, bueno, su manera de vestir, de pronto no decir malas palabras, no ser vicioso, no tomar, no participar de ciertas prácticas mundanas. Pero yo pudiera decir en esta mañana que esos son efectos, no causas. Y a veces nosotros nos ocupamos más de los efectos que de las causas. Y cuando podemos entender la causa de todo esto que somos, hermanos, vamos a disfrutar más de la vida cristiana. Aquí el hermano Lucas nos registra de una experiencia muy linda acerca del título, vamos a decir, o por qué se les llamó a los discípulos cristianos por primera vez en ese lugar. Dice que se congregaron todo un año en ese lugar y se les llamó cristianos por primera vez. Yo quisiera comenzar diciendo que cristiano realmente es una identidad. Cuando nosotros entendemos que es una identidad, entonces más fácil vamos a vivir la vida cristiana. Una identidad de qué o por qué. Cristo, cuando obró en nuestras vidas, implantó en nosotros su naturaleza. Cuando Cristo obró en nuestras vidas, implantó en nosotros de lo que Él realmente en su momento, vamos a decir en su manifestación en carne, Él hizo una serie de prodigios y milagros que decían quién era Él, era Dios manifestado en carne. Y cuando llega a nuestras vidas, implanta su obra, transforma nuestras vidas, no solamente lo hace para que la gente nos viera de pronto, aparte del catolicismo, nos viera, bueno, en servicios religiosos, y aunque como dije, esos son efectos, pero realmente nosotros comenzamos a actuar representando una identidad. ¿Y cuál es esa identidad? De ser cristianos, tener sentido de pertenencia. Dentro de nosotros empezó a obrar un fuego, algo lindo que nos motivaba a ir a ese lugar de servicio, que nos motivaba a dejar de pecar en su momento, porque ahora tiene que ser más fuerte, que nos motivaba a agradar a Dios, a vivir una vida santa, a vivir una vida de pecado. No porque alguien nos dijera, hombre, hay que dejar de hacer esto, hay que dejar de hacer lo otro, hay que dejar de hacer aquello, no, sino porque en nuestro corazón se estaba germinando esa semilla celestial, y esa semilla celestial estaba empezando a generar en nosotros, como dije, un cambio de vida. Y ese cambio de vida es gracias a Cristo, es gracias a la obra que Él es. Entonces, no somos cristianos por no pertenecer a una organización no católica, no somos cristianos por de pronto no practicar el pecado,
porque el apóstol Juan dice que el que es nacido de Dios no practica el pecado. Entonces, qué bonito. Y sabemos que el Señor Jesucristo es el modelo por excelencia. El Señor Jesucristo es el modelo perfecto. Y Él actuaba en consecuencia a lo que Él era. ¿Sí? Como dije, Dios manifestado en carne, Dios en un cuerpo de carne, ¿sí? Y desde luego que Él no practicaba el pecado, aunque estaba en un cuerpo de carne, representando, vamos a decir, mostrando su naturaleza, una naturaleza aparte de pecado. Entonces, esa naturaleza nos fue implantada a nosotros, ¿sí? Tenemos ese título de cristianos, mis hermanos, esa identidad de cristianos, porque tenemos a Cristo morando en nuestro ser. Tenemos a Cristo morando en nuestras vidas. Entonces, si vivimos una vida de santidad, si vivimos una vida de fidelidad, si vivimos una vida de adoración, es porque realmente estamos mostrando lo que realmente somos. Ya el no pecar, el no hacer lo malo, son efectos de esa obra preciosa. Cuando nosotros logramos entender esto, entonces no es difícil vivir la vida cristiana, porque vivir la vida cristiana es vivir inmersos en Cristo. Y como dice el apóstol Pablo en Romanos 6:4, ¿o no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Cuando dice hemos sido bautizados en Cristo Jesús, es decir, nos hemos sumergido en Él, estamos metidos en Él, ¿sí? Entonces, si estamos metidos en Él, esa identidad nuestra se llama Cristo y por ende somos cristianos. Entonces, qué bueno entender esto, hermanos, qué bueno entender esto. Vamos a decir, nuestro pensamiento no debe ser combatir contra el pecado. Debe ser es de agradar a Dios. Nuestro pensamiento debe estar inmerso, como el Señor lo dijera y el apóstol Pablo, poner la mira en las cosas de arriba, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero eso no debe ser algo forzado, debe ser algo natural en nuestras vidas. Entonces, si usted es un buscador de la presencia del Señor, si usted es un buscador de Dios, de su Espíritu Santo, es sencillamente porque en su vida eso debe ser natural. Aquel que adora a Dios, aquel que busca su presencia, aquel que vive en santidad, aquel que desea el culto, aquel que desea estar lleno de Dios. Hermanos, eso es ser cristiano. ¿Por qué? Porque vamos a mirar el Señor Jesús, ¿por qué oraba? Porque precisamente, aunque estaba en un cuerpo de carne, pero era ese sentir divino en su vida. Él humanamente, de alguna manera, también tenía aflicciones, tenía dificultades, pero como tenía esa naturaleza divina en él, entonces lo llevaba a buscar. Es la Biblia que madrugaba a orar, madrugaba a buscar esa presencia divina. Entonces, creo que eso también debe ser natural en nosotros, no debe ser impositivo porque nos lo digan, sino debe ser natural en nuestras vidas. Eso es ser cristiano, tener una identidad que nos representa, ¿sí? Cuando nosotros o alguien nos dice cristianos, hermanos, alégrese, porque lo somos, porque nuestra identidad viene de Cristo. Y Pablo dice que Cristo en nosotros es la esperanza de vida. Es decir, que algo que se mueve internamente en nuestras vidas, que se mueve dentro de nosotros, la presencia del Señor, la presencia de Dios en nosotros, nos debe motivar a mostrar, no que somos más que los demás, sino que somos su iglesia, somos sus hijos, somos aquellos que lo estamos representando en estos tiempos. Cuando usted vive esa vida de fidelidad, de santidad, está honrando al Señor, está honrando lo que Él es en su vida. Cuando damos a conocer su verdad, sea de forma hablada o testimoniada, actuando lo que realmente somos, entonces estamos honrando al Señor. Y la gente tiene que decir, bueno, definitivamente en esas vidas debe de haber alguien, en esas vidas debe de haber algo. Y nosotros sabemos quién es. Y ese es Jesucristo. Entonces, hermanos, nuestro cristianismo es una identidad. Es decir,
usted y yo tenemos identidad, tenemos pertenencia. Y cuando nosotros se nos exige nuestro documento, sabemos que ahí ese documento se le llama documento de identidad, donde están plasmados nuestros, vamos a decir, nuestros datos, donde dice quiénes somos, qué número tenemos, ciertas características que nos está diciendo quiénes somos nosotros. Hermanos queridos, nosotros debemos tener las características de Cristo en nuestras vidas y por eso se nos debe llamar cristianos. ¿Sí? Como dije, hay unos efectos y esos efectos ya los he mencionado varias veces. Nadie debe, vamos a decir, forzarse a ser santo, porque si tiene a Cristo en su vida, naturalmente usted va a ser santo. Nadie debe forzarlo que tiene que orar, que tiene que ir a la iglesia, que tiene que buscar de Dios, porque si usted tiene esa identidad en su vida, eso va a ser natural en nuestras vidas. Hablar de Cristo, sentir de Cristo, actuar como Cristo, dar testimonio de Cristo, eso debe ser algo natural en nosotros. Cuando usted siente ese deseo de orar, de ir a la iglesia, de compartir con los hermanos, alégrese. De ser fiel a Dios, alégrese, porque eso le está diciendo que usted es un cristiano, que usted es un hijo de Dios, que usted es una hija de Dios, que usted es alguien en quien Cristo ha obrado. Alabanzas al nombre de Jesús. Y por allí Juan dice que si queremos permanecer en Cristo, debemos de andar como Él anduvo. Decir que si de alguien debemos aprender, si de alguien debemos saber, si de alguien debemos conocer, es de Cristo. Bendito sea su nombre. Entonces, qué alegría, hermanos, compartir este espacio con hombres y mujeres cristianas, con hombres y mujeres de identidad, que cuando el pecado, la tentación, la adversidad nos digan quiénes somos nosotros, podamos decir, somos cristianos, somos de Cristo. Somos hijos de Dios, pertenecemos a una ciudadanía, tenemos una ciudadanía y esa ciudadanía está en el cielo. Bendito sea su nombre. Entonces, mis hermanos, les animo. Qué bueno ser cristiano, qué bueno ser de Cristo, qué bueno tener esa identidad clara en nuestras vidas, saber lo que somos y saber quiénes somos. Bendito sea el Señor. Hermanos, en Cristo no somos NNs, en Cristo tenemos identidad. En Cristo sabemos de quién somos y quién somos. Somos de Cristo, somos cristianos, somos hijos de Dios. Así es de que, hermanos, conservémonos en esa identidad, conservémonos en ese principio, conservémonos en ese marco. Bendito sea su nombre. Y tenemos a quien nos represente, y ese quien nos representa se llama Jesucristo. Mis hermanos, un abrazo para todos y que Dios los bendiga y un muy feliz día. Bueno, Dios los bendiga en esta mañana a todos. Me alegra saludar.